Gentiles amigos de Mirada Profunda, bienvenidos a este espacio de periodismo sin compromisos. Tenemos el agrado, el honor de que está con nosotros el doctor en ciencias ambientales, Félix Fernando de Hoyos Vázquez. Mi querido Félix, hasta que se nos hizo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy buenos días a ti, Jorge, y a tu auditorio. Sí, pues hasta que se nos hizo, después de pláticas, me da mucho gusto estar aquí contigo y pues adelante. Muchas gracias. El tema que nos preocupa y el tema que nos ocupa es el del cambio climático. Te pregunto, ¿qué es el cambio climático? Pues mira, así en resumen, es la aceleración a una nueva era glacial o una glaciación, como científicamente es correcto, pero para que mejor entendamos, a una era de hielo o la estamos acelerando, o sea, está acelerada. Wow. Eso es sí, en resumen, obviamente provocado por la actividad antropogénica, o sea, por la actividad de los hombres. ¿Es un fenómeno nuevo o ha ocurrido antes? Mira, este es un fenómeno cíclico, o sea, ha ocurrido a través de pues, toda la historia de la Tierra, los millones de años que tiene, pero al menos se tienen registros que al menos en el último millón de años, ha ocurrido, es un ciclo de cada 100 millones de años. Este, el último que hubo, el que más conocemos, empezó hace 110.000 años y terminó hace aproximadamente 12.000 años. Y pues obviamente pues, el próximo se esperaría en, no sé, otros 80.000 años, ¿no? Pero aquí el detalle es que lo estamos acelerando. O sea, es un ciclo, pero lo que estamos haciendo es acelerarlo, y se espera que para dentro de 50 años, o no sé, o máximo 2100, estemos ya dentro de otra era glacial provocada por el hombre. Básicamente es eso. Félix, ¿es cierto que podría aniquilar a la humanidad? Mira, eso de aniquilar no creo. O sea, yo creo que pues sí va a haber bajas de muchos de millones de personas, muchísimas, puede ser, por la adaptación, o sea, la adaptación del clima, o sea, que estamos acostumbrados a un clima cálido, la mayoría, entonces, estar a temperaturas bajo cero durante todo el año, ahí por años o durante ya generaciones, pues no creo que se aniquile, pero sí va a ser mermada. ¿Es culpa de todos los seres humanos esto? Pues yo creo que de todos no, a lo mejor los que viven allá o sea, lo más primitivo, no creo que ellos estén aportando mucho. O sea, los que vivimos vamos, en zonas industriales o lo que somos la mayoría, somos los que aportamos, ¿no? Nuestro estilo de vida es el que está aportando este cambio climático. Bueno, que explico, ¿no? O sea, ¿por qué es generado? ¿Por qué se habla? Pues por el calentamiento global. ¿Y qué genera el calentamiento global? Pues en las capas superiores de la atmósfera, ¿verdad? Ahí se acumula el dióxido de carbono. Y entonces el dióxido de carbono, ¿qué es lo que hace? Es atrapar el calor dentro del planeta, por eso se está calentando. Y eso provoca que los polos se estén derritiendo y a su vez esa agua fría que se derrite de los polos, frenan las corrientes marítimas oceánicas. Entonces, eso es lo que va a provocar la era glacial, o sea, y pues lo estamos acelerando por la generación de bueno, no nada más de dióxido de carbono. Dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero, que ese es el efecto invernadero, es el que más se genera, pero también está el, este, el metano, y otros tipos de gases, por decirlo, en el que se genera la combustión. Félix, pero la culpa mayor, ¿de quién es? Considero que algunos de los principales responsables son las industrias aérea, minera, industrial militar, la industria automotriz, etcétera. ¿Estoy en lo correcto o estoy exagerando?
Mira, pues somos todos. Yo creo que ahorita lo que, según estadísticas, de hablar de lo que quienes más trabajan en esto es la Unión Europea, quienes más generan gases de efecto invernadero, o que aportan a la atmósfera gases de efecto invernadero, pues es la industria de la generación de energía. O sea, son los que llevan, tienen el número uno, ¿no? Y ahí pues va bajando, ¿no? O sea, la industria y también las actividades humanas propias de nosotros van generando, ¿no? Y así, de alguna de las industrias que acabas de mencionar, están por debajo de lo que generamos nosotros ordinariamente. Pero, Félix, ni tú, ni yo, ni el grueso de la población impusimos que se utilizara, por ejemplo, el plástico de un solo uso. Cuando éramos pequeños, seguramente lo recordarás, en las fiestas, los platitos eran de cartón o si ibas al supermercado, la fruta o las verduras te las daban en cucuruchos de papel, en el mercado también. O sea, a lo que voy es que intereses económicos han ido modificando los patrones de consumo de la inmensa mayoría, pero ahora le atribuyen a la inmensa mayoría de los seres humanos que estemos acelerando el cambio climático. Mira, pues así es, pero no así culpar porque pues yo creo que es una culpa compartida, ¿no? O sea, no es únicamente, o sea, eso que acabas de mencionar, de alguna manera nos facilitó la vida, creíamos que hacíamos bien, pero pues nadie se da cuenta que lo que estábamos provocando, vaya por hasta que, no sé, a mediados de los noventas por ahí se dieron cuenta que del calentamiento global, o sea, que era un fenómeno que estaba ocurriendo, y pues ahí las Naciones Unidas se reunieron en Kioto, en Japón, e hicieron unos acuerdos para disminuir la generación de gases de efecto invernadero. Bueno, aunque los plásticos, bueno, por lo general y los otros factores que generan los mismos, como los microplásticos que afectan a la fauna marina, etcétera, en general, pero no es algo que nosotros, como dices tú, no lo hayamos escogido, pero yo creo que hoy en la actualidad sí podemos, que ya sabemos que antes no sabíamos que era un problema, o sea, yo en los noventas, 2000, era algo normal, o sea, como tú dices, nos lo pusieron, pero ahora sabemos que es malo, entonces lo que sí podemos hacer es irlo reduciendo, y es bien fácil, es simplemente vas a una fiesta, pues llevas, inclusive te puede dar tu platito y te puede dar tu vaso, que lo puedes lavar, y si vas a la tienda, pues llevas tus bolsas de reusables, etcétera. Ese tipo de cosas pueden ir sumando y van reduciendo, ¿verdad? La generación que aportamos cada quien, cada humano, al efecto invernadero. Y coincido contigo, absolutamente. Pero ¿qué tanto podríamos reducir a nivel global la emisión de gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano, otros gases? ¿Qué tanto podría repercutir de manera cuantitativa en el problema, en retrasar el problema o en revertir el problema? Mira, en los tratados de Kioto y en la reunión que hubo en París en 2015, lo que se ha buscado es la reducción de esos, o sea, que los países se comprometen en la reducción de sus inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Son políticas, o sea, que tú bien lo has dicho, no han sido muy efectivas. O sea, el año pasado, en noviembre, hubo otra reunión en donde pues están ya exigiendo prácticamente que tienes que reducir, cada país tiene que comprometerse. Y pues si no lo hacemos, pues o sea, las consecuencias son claras, ¿no? O sea, y lo hemos estado viendo pues, en todos los fenómenos meteorológicos, sobre todo que ha habido en varias partes o puntos del planeta, ¿no?
como pues sequías muy grandes o lo que ha provocado, por ejemplo, los incendios en California, este, lluvias donde no había antes y sequías básicamente, o sea, lo estamos viendo, lo vemos en las noticias, aunque bien dices que, o como comentamos en pláticas anteriores, ha pasado anteriormente, pero pues ahora son más frecuentes, o sea, eso es lo interesante, que es más frecuente que antes. Ahora resulta que hasta las vacas son peligrosas cuando pastan y que sería mejor que comiéramos gusanos y cucarachas, entre otros insectos. ¿Será? Bueno, el problema de las vacas, o sea, de los ganados, es de que generan mucho metano. O sea, y ahí lo que falta, o porque yo he visto, al menos aquí en el norte del país, es el aprovechamiento de ese metano. O sea, el metano por sí solo es 20 veces, un poquito más de 20 veces más efecto invernadero que el dióxido de carbono. Entonces, en algunas otras partes del mundo, eh, pues aprovechan el metano para generar electricidad, y obviamente mitigan, de alguna manera la emisión de gas de efecto invernadero, porque lo convierten en CO2 y ves 20 veces menos. Entonces, de alguna manera eso ayuda. Pues como dices, el que dejemos de consumir pues las vacas, yo creo que va a ser difícil, pues es algo que estamos acostumbrados, pero pues obviamente, eh, pues no sé si hasta aguanten el frío, ¿verdad? Si se viene la era glacial como se menciona, o la glaciación, pues vamos a tener que acostumbrarnos a otro tipo de alimentos, ¿no? Definitivamente. Los que queden, ¿verdad? O no, más, no sé si nos toque a ti y a mí ver esa época, ¿verdad? Pero a nuestros nietos, bisnietos, yo creo que sí. ¿Cuándo sería eso de la Pues, nueva era glacial? Pues mencionan que los efectos en algunos países se van a notar a partir de 2030, ¿no? 2050 y como 2100 ya vamos a estar bien, bien inmersos en una glacial, es lo que comentan los especialistas, ¿no? Antes, de 2020, pues en los acuerdos de París, mencionaban que si logramos mantener por debajo de 2 grados, la temperatura para 2020, podíamos revertir la glaciación. Pero llegó ya un momento en que pues no se cumplieron esos acuerdos porque o sea, se va viendo la gráfica donde va a aumentar el aumento del CO2 y por ende el incremento de la temperatura, o sea, por el promedio por año, que ha rebasado los casi, o ha llegado o ha rebasado en algún momento los 2 grados centígrados. Y pues obviamente ya se entiende que ya no se puede revertir. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues aplazarlo. O sea, a lo mejor si podemos bajar las emisiones de gases, bueno, las emisiones de gases de efecto invernadero, esto que te he mencionado, que a lo mejor para 2100, a lo mejor para 2200 o después, ¿no? Pero lo que sí ya provocamos es que es algo que va a ocurrir. ¿Cómo aprovechar, por ejemplo, el metano en México? Pues por ejemplo, en el caso de la ganadería es, pues todas las heces de las vacas, pues las acumulan, ¿no? Y lo que hacen es que se va generando metano y se va a la atmósfera, ¿no? Sino lo que se puede hacer es atraparlo, de alguna manera almacenarlo y luego, pues, quemarlo. O simplemente algunas industrias lo queman, o sea, porque es menos dañino que se vaya como metano, pero lo mejor es aprovecharlo, ¿no? O sea, generar electricidad, o sea, meter una calderita o un generador ahí eléctrico y aprovecharlo. O sea, al menos eso es en la ganadería. También en rellenos sanitarios, en muchas partes del mundo. Aquí en México yo que lo he visto en Monterrey, o sea que todos los rellenos sanitarios que captan el metano que se genera en las celdas y lo utilizan para generar electricidad y es como alimentan, bueno, como suministra energía a las luminarias y aparte del metro, desde su metro, ¿no? Ellos son los más avanzados.
No lo he visto en ninguna otra parte. En otras O, s- partes nomás lo queman. o sea, sí se puede, Sí, sí se puede. pero no hay una política de Estado en México para hacerlo. No, no, es muy pobre. Ojalá cambiaran las políticas y es algo que se puede hacer, o sea, definitivamente. Y pues solamente con políticas, porque ya vimos que por voluntades no se puede. Vemos que por políticas se habla, incluso el actual rey de Inglaterra, Carlos III, cuando era el príncipe de Gales, hablaba de que somos muchos, de que sobra gente y procuran o quieren que nazca menos gente, porque la gente, dicen, es la que provoca el cambio climático. Entonces, la solución está en el control demográfico, debiera estar en el control demográfico, en la anticoncepción, en la contracepción, en el aborto, en las uniones estériles como las de las personas homosexuales, o sería mejor pensar en verdaderas políticas que fueran amigables con el medio ambiente y amigables con el desarrollo de la humanidad. Pues yo como pacifista, o sea, no me gusta, o sea, no me gustaría pensar en que gente pensara o sea, en la aniquilación, o sea, para mí es impensable. Yo quiero pensar que no, y que se ve que si con buenas políticas o haciendo una industria tanto sustentable como sostenible, o sea, que realmente sea sustentable y sostenible en todo el mundo, se puede mitigar esto de una buena manera, o sea, sin necesidad de llegar a lo otro, ¿no? Y pues que está desbalanceado, porque ya eso que comentas, pues ya hay, por ejemplo, yo lo he visto sobre todo en países europeos, que no hay población, o sea, eso en algunas partes sí crece mucho, como pues, en los países asiáticos, sobre todo en China, esos están sobrepoblados, y otros países que aplicaron estas medidas de que la familia pequeña vive mejor, pues te acuerdas que ese era el eslogan de los comerciales en los 70s, Con 80s. Echeverría, ¿te acuerdas? Así es, entonces se ha aplicado en el mundo y pues hay países que ahorita no tienen jóvenes, o sea, de ahí pues por eso no, pues está como medio desequilibrado, pero no creo que esa sea la solución. Yo le voy más a que tengamos una economía que sea sustentable y sostenible, ¿no? Sin industria, y que la generación o sea, que yo los únicos que veo que hacen algo serio, ¿verdad? Para esto de las cuestiones ambientales son los europeos, o sea atrapan en algunos países, bueno, aunque también las condiciones de ellos son diferentes, ¿no? Climáticas. En cuanto, por ejemplo, atrapan el CO2 y lo inyectan este, entre el hielo, o sea, para que se mantenga dentro de la Tierra y no vaya a la atmósfera. O ver qué hacer, o sea, con él, para disminuir el calentamiento global. Son los únicos. Ya vimos Pues, que en las políticas del país vecino, pues están y creen que existe el calentamiento global. Eso sí es grave. eso es lo que dice Trump. Ujú. Querido Félix, ¿qué es una industria sostenible y qué es sustentable? ¿Cuál es la diferencia? Pues más que nada, pues sustentable, pues que sea amigable con el medio ambiente y bueno, sostenible en que lo puedas hacer durante décadas, décadas y décadas, o sea, que esa industria, porque pudiera ser sustentable solamente durante un tiempo, ¿no? Pero la idea es que sea sostenible, o sea, que perdure en el tiempo. Hace un rato hablabas de que la generación de electricidad es una de las fuentes que más contaminan, que más producen gases de efecto invernadero. Así es. Pero ahora resulta que quieren privilegiar la fabricación de automóviles eléctricos. ¿No será esto contraproducente? Es contraproducente. O sea, yo creo que todavía estamos en pañales en la fabricación de autos eléctricos, o sea, en la movilidad eléctrica, básicamente por la cuestión del almacenamiento de la energía que utiliza baterías de litio. Eso es muy eficiente, todo lo que tú quieras, pero al final de cuentas son baterías que, o sea,
no son nada amigables, o sea, los desechos de las baterías de litio, que es lo que más preocupante es, son como muy contaminantes. Pero no sé si estoy haciendo un experimento para ellos, pero ahorita, o sea, hablando de estadísticas, no lo digo yo, o sea, son estadísticas que hay, por generar un automóvil, de combustión, los ordinarios, se generan 6 toneladas de CO2 y un auto eléctrico para fabricarlo genera 10 toneladas, se genera más. Y luego tú puedes decir, no, pero el ahorro va a estar en el consumo de diario, ¿no? Pero pues si la generación de energía eléctrica y la vas a aumentar, son los que más generan, yo no le veo dónde está el ahorro, ¿verdad? Al contrario, yo veo que contaminan más. O sea, en cuanto al problema de los inventarios de gases de efecto invernadero. Quizás en otro tipo de contaminantes puede ser que a lo mejor sí se reduzca, pero aquí lo que nos ocupa en este tema pues es el calentamiento global y obviamente el cambio climático. Finalmente, Félix, nos ponen en igualdad el término cambio climático y miedo, temor. Y temor es igual a parálisis. Parálisis es igual a entrega de recursos naturales a las corporaciones transnacionales. Por lo menos así lo ve tu servidor. ¿Lo ves también así o difieres? Pues puedo diferir un poquito en el sentido de que hay países en donde por su misma latitud que tienen, ya es más notorio este problema y en donde ya ha ocurrido lo que tú dices. Por ejemplo, en países europeos, que tienen una latitud mayor que nosotros, ya no tienen agua. O sea, muchas ciudades de España tienen el problema que ya no hay agua. O sea, y igual que nosotros, pero creo que ellos está más agravada la situación. Entonces ya privatizaron el agua. O sea, o sea, la venden, o sea, la vendieron a compañías. Entonces, y yo eso sí lo veo grave. Que ojalá no ocurra en nuestro país o no ocurra en otros países. O sea, porque eso ya sería pues el control o sea, controlando el agua, con, puedes decir, por personas privadas, pues, no, no, yo no lo veo bien. Entonces, aquí en México igual, o sea, el agua, nuestros mantos acuíferos poco a poco se han ido contaminando o se van reduciendo porque hay mucha sequía en casi toda la República Mexicana. Yo puedo hablar, por ejemplo, en Toluca, que llueve mucho y todo lo que tú quieras. El agua antes, o sea, ya no, el agua que se usa pero para residencias o la industria, a diferencia de aquí, por ejemplo, el norte, que es superficial, nosotros la sacamos del río Bravo, ellos la sacan de pozos, igual que en la parte de la Ciudad de México. Pero esos mantos acuíferos cada vez están más abajo. O sea, antes estaban a 30 metros y ellos ahorita estaban por demás de los 200 metros. Pero pues todavía hay, ¿no? Pero en otros países ya no hay. Entonces, esa sería la situación que no llegue a eso, a la privatización. Pero no hay agua por el cambio climático o no hay agua por políticas inmobiliarias, por políticas económicas, financieras, etcétera, que aprovechan el cambio climático para hacer negocio en beneficio de unos pocos y en perjuicio de la mayoría. Yo creo que son ambos. Yo creo que son ambos. O sea, es una combinación de ambos. O sea, no, porque pues por el cambio climático, por el calentamiento global, pues sí, en algunas partes, como te mencionaba ahorita, yo todavía estaba en los documentales no recuerdo ciudades de España, en donde estaba muy molesta la ciudadanía porque los hoteles sí tenían agua, las albercas tenían agua y ellos no les daban aguas a la población. Entonces decían que deberían, o sea, también, o sea, limitar al sector turístico para poder darle a la ciudadanía agua, ¿no? Pero como está privatizada y son privados los que deciden a quién le dan el agua y quién no, pues eso es donde digo que está lo complicado o lo malo de privatizar, ¿no? Pero son ambos, o sea, eso que tú mencionas es un fenómeno que está ocurriendo, están aprovechando, ¿sí?
Se aprovechan del cambio climático para las privatizaciones, por ejemplo, del agua. Así es, que es el que ya empezó. O sea. Ay, mi querido Félix, ¿cuándo platicamos de nuevo? No, pues cuando tú Bueno, quieras. Y pues así hablando, pues bueno, no, o sea, así a manera que se pueda entender sin tanto número, pues cuando quieras, ¿no? sale, O si quieres, le metemos números cuando quieras también en algunas situaciones. sale. Gracias, Félix. Sale, muchas gracias a ti. Un gustazo estar aquí contigo. Y sobre todo, gracias a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.